Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo, hoy que es lunes, inicio de semana, 9 de septiembre de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes, saludo a mi compañera Eusiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, todo listo, comenzamos. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández aseguró que la demolición del Poder Judicial no es la vía para contar con un mejor sistema de justicia. Trabajadores del Poder Judicial mantienen manifestación afuera del Senado para pedir que se rectifique la iniciativa de reforma judicial. Una comisión de la JUFED acudió a Naciones Unidas para denunciar los efectos negativos de la reforma judicial. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández aseguró que todavía es tiempo de construir una iniciativa de reforma en materia de seguridad y justicia integral, al dar a conocer un amplio diagnóstico en materia de seguridad y justicia, resultado de las necesidades reales tanto de operadores del sistema como de quienes interactúan con ellos, así como una propuesta que surge de la Judicatura de manera autocrítica y reflexiva. Indicó que no todos los males que aquejan al país son responsabilidad de las personas juzgadoras. El objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia. Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos. Acompañada de ministros y consejeros de la Judicatura Federal, añadió que la demolición del Poder Judicial no es la vía para contar con un mejor sistema de justicia. Por eso, una vez más, hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. Indicó que la convicción de los integrantes del Poder Judicial va más allá de sus intereses personales, busca garantizar la protección de los derechos de las generaciones futuras. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean, no conocen México. En el marco de la discusión y aprobación de la minuta de reforma al Poder Judicial en comisiones del Senado, trabajadores del Poder Judicial, personas juzgadoras, estudiantes e integrantes de la sociedad civil marcharon de nueva cuenta del hemiciclo a Juárez y del Ángel de la Independencia al Senado de la República para reiterar su rechazo a dicha reforma. Este es el punto de reunión para la manifestación que tendremos hoy hasta el Senado en protesta de la reforma constitucional que se avecina, que es atentatoria de la independencia judicial y del Estado democrático de derecho.
Venimos contingente de los 32 circuitos y de los jueces y magistrados. Vamos hacia el Senado a hacer la marcha de protesta ahí. Oigan, ¿tienen confianza de que se revierta la reforma, que la paren? Por supuesto que sí, si no, no estuviéramos aquí. El propósito central de las manifestaciones fue solicitar a los senadores rectificar la iniciativa que no resuelve los problemas de acceso a la justicia en el país, además de pedir se escuchen las propuestas de los integrantes del Poder Judicial y sociedad civil y que se mantenga la carrera judicial. El motivo de esta manifestación pacífica e informada es hacerles saber a los senadores de la República nuestro rechazo a la reforma judicial que comenzarán a discutir en las próximas horas. La propuesta de reforma judicial que está en marcha tiene como justificación un supuesto mandato popular proveniente de las elecciones del pasado 2 de junio. Ello no es así. Votaron por nuevas personas y nuevas protestas, no por la reelección de nadie y menos por la instauración de un nuevo maximato nacional. Hoy este país tiene la gran esperanza, tiene la gran convicción y tiene la gran exigencia de hacer cumplir una promesa de 43 senadores que han decidido refrendar su palabra de votar en contra de esta reforma. La democracia no solo es una forma de gobierno, es una forma de vida. Y no queremos jueces electos por voto popular. Queremos jueces que sean las más y los más preparados, profesionales y especializados. Con 25 votos a favor y 12 en contra y tras más de 8 horas de discusión, se aprobó en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado el dictamen de la reforma judicial. El proyecto se aprobó sin cambios, tal y como fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados por la mayoría de Morena y partidos aliados. El dictamen, que prevé la elección mediante voto popular de ministros, magistrados y jueces de distrito, se pondrá a consideración del Pleno del Senado para su discusión y votación a partir de este martes. Ahora vamos con mi compañera Laura Murillo, quien se encuentra en el Senado de la República para dar seguimiento a las protestas que mantienen trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma que se propone. Adelante, Laura, te escuchamos. Muy buenas tardes. Informar que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación permanecen firmes en la protesta en contra de esta reforma judicial, justamente después de que ya fue aprobada en comisiones y que hoy se cumplen 22 días del movimiento de resistencia. Sobre Avenida Paseo de la Reforma aprovecharon el rojo del semáforo para expresar consignas y posteriormente permitir el paso a los automovilistas. Comentarte que las y los trabajadores, magistradas, magistrados y jueces piden ser escuchados y que se tome en cuenta la contrapropuesta anunciada por la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández. Vamos a escuchar. Parte de la contrapropuesta que ha realizado la ministra Norma Piña ha sido escuchar a las víctimas en esta serie de foros donde se ha acercado hacia ellas. ¿Qué es lo que se debió haber hecho en una reforma de este calado? Escuchar a las víctimas y saber cuáles eran sus necesidades reales. No realizar una reforma que no atienda y que no las escuche. También enfatizaron que la mayoría calificada que se requiere son 86 votos y llamaron a la sociedad a que entienda que la reforma planteada por el Ejecutivo afectará a todas las personas porque no toma en cuenta la voz de las víctimas. Escuchemos nuevamente. El precedente de la Suprema Corte de Justicia es la acción de inconstitucionalidad 125-2020. Por eso se requiere 86 senadores para hacer la mayoría calificada. Si no los tiene, en este caso, el partido de Morena y sus aliados, la reforma no debe pasar. Esta reforma judicial no está hecha para mejorar el sistema de administración de justicia,
Esta reforma judicial está hecha para politizar la justicia, para concentrar el poder en el poder ejecutivo y no para mejorar el sistema de justicia. Entonces creo que es importante que las mexicanas, los mexicanos, nos sumemos a este esfuerzo sin precedentes en la historia del país. Agregar también que alrededor de mediodía se unieron al movimiento trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México que llegaron desde Ciudad Judicial y en apoyo a la protesta, así como personal de la Defensoría Pública. Seguiremos pendiente de la movilización. Gracias, Laura, por el reporte, pues nosotros también estaremos muy pendientes de la información. Y una comisión especial de la JUFED y del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal arribó a Ginebra, Suiza, para participar en una reunión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se llevará a cabo este martes. El propósito es exponer los riesgos que implica la reforma judicial que se prevé discutir y, en su caso, aprobar en el Pleno del Senado este martes, misma que atenta contra los derechos humanos, el acceso a la justicia y contra la democracia. Sensibilizar a las organizaciones internacionales y a los gobiernos de la situación que acontece en México. Asimismo, fomentar el apoyo a las iniciativas que busquen la protección de la independencia judicial y el apoyo a los derechos fundamentales. Eso es por ti y es por todos, es por México. Además, buscan crear conciencia para que se impulsen acciones que ayuden a fortalecer la autonomía e independencia judicial, así como el respeto a la división de poderes y al Estado constitucional democrático de derecho. Y en más temas, el Consejo de la Judicatura Federal, integrantes del Sindicato Nacional Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial y del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con residencia en la capital del país, llegaron a un acuerdo para no suspender de manera total los servicios que presta. El sindicato planteó esa posibilidad con el fin de evidenciar la relevancia de las funciones que realiza dicho tribunal. Sin embargo, se llegó al acuerdo de seguir atendiendo los asuntos urgentes en materia de huelga. Además, se reforzarán los trabajos de comunicación con la sociedad sobre la protección de los derechos de las personas trabajadoras y de los centros laborales. Las y los jueces refrendaron su compromiso de continuar garantizando el acceso a la justicia, al tiempo que se solidarizan con la causa común que los une, como integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos continuará prestando servicios como lo exige la sociedad. El juez de distrito, Juan Morales Nieves, aseguró que la justicia es lo que garantiza la gobernabilidad del país. De ahí la importancia de mantener la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Agregó que esa es la importancia de la carrera judicial, pues es lo que les permite contar con los conocimientos necesarios para cumplir con la función de impartir justicia de manera objetiva e imparcial. Indicó que los juzgadores no deben ceder a ningún tipo de presión, motivo por el cual deben mantenerse aislados y solo conducirse con estricto apego a la ley y a la Constitución. La sociedad tenga como resultado justicia con calidad, justicia que permita esta gobernabilidad a la que me he mencionado, pero lo más importante, esta imparcialidad. La imparcialidad es un factor fundamental en cualquier estado. Eso es lo que la ciudadanía tiene que esperar de nosotros a través de esta formación y esta dedicación que día a día llevamos a cabo en nuestros recintos jurisdiccionales. Vamos a un corte, ya regresamos. Al regresar, sentencias del Tribunal Electoral en acciones afirmativas han garantizado los derechos de grupos vulnerables.
de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos información importante. Se informa que en la sesión privada celebrada el día de hoy, por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que continuará la suspensión de actividades en este alto tribunal, manteniendo las guardias necesarias sin que corran plazos hasta el jueves 12 de septiembre del año en curso. Con los votos a favor de las ministras y de los ministros, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Lainez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Y con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf y la abstención de la ministra Lenia Batres Guadarrama, se declaró que las salas deberán acordar si celebran sesión a distancia. Asimismo, se dará tramitación de los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y los ministros, a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia. El próximo 12 de septiembre, el Pleno de este alto tribunal valorará la situación que prevalece y adoptará las medidas conducentes. Y la Suprema Corte estableció que despedir a personas indígenas de su comunidad por no compartir sus mismas creencias religiosas vulnera su derecho a una vivienda digna. En el marco de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, el Tribunal Constitucional recordó una resolución de la segunda sala que estableció que este tipo de medidas vulneran el derecho a un mínimo vital, vivienda digna, pertenencia y estabilidad. Al resolver un amparo en revisión promovido por unas personas que fueron desalojadas de manera violenta y expulsadas de la comunidad indígena a la que pertenecían por negarse a participar en prácticas religiosas y culturales contrarias a sus creencias, la sala reconoció el derecho de las comunidades indígenas a proteger su cultura, religión y subsistencia. Además, estudió los límites a ese derecho, así como el conflicto entre libertad religiosa individual y la autonomía de la comunidad, concluyendo que la expulsión de quienes no comparten sus creencias religiosas y culturales vulnera los derechos al mínimo vital, a una vivienda digna, así como los principios de pertenencia y estabilidad. De esta forma concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.